Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial. Ah, no, cierto, no. Ya terminamos el curso y hoy nos damos la bienvenida a un nuevo tutorial. Hoy vamos a dar la bienvenida a esa cosa que todo el mundo le teme llamado examen final, que en realidad esto no es un examen final, sino que es simplemente un ejercicio. Como me habían pedido ya hacia una punta de videotutoriales atrás, creo que por el episodio 10, 12, por ahí un usuario dijo que estaría bueno, no, incluso más atrás, no era tan adelantado el capítulo, y estaría bueno que ponga desafíos para que resuelvan. Algunos fueron un tanto complicados y otros fueron relativamente simples, por no decir que algunos fueron regalados. Hay capítulos que no necesitaban ni siquiera un ejercicio porque no era más teórico que práctica la cosa. Y la verdadera forma de comprobar de que realmente entendieron las cosas que había que entender, o por lo menos una buena parte de las cosas que había que entender que son básicas, es realizando un proyecto, un trabajo, y sé que muchos por su propia cuenta no se animan o no se les ocurre qué hacer. Eso es un problema que también yo afronto muchas veces, así que esta vez yo les voy a dejar un ejercicio para que ustedes puedan resolver. Es un tanto complejo, no es tan complejo y ustedes ya saben de qué se trata. Es el manejador de archivos básico que interactúa mediante línea de comandos. Les aviso de que esto no utiliza ningún comando existente, salvo uno que justo coincide con un comando existente en la línea de comandos. Pero no usamos la línea de comando como tal, sino que el readline, como habíamos visto en el video de extras, que fue el último video que subimos sobre Swift. Voy a mostrarle el enunciado. El enunciado en realidad está en GitLab con el archivo, el Markdown, que tiene el enunciado, y después lo rendericé como PDF para que también lo podamos ver acá más cómodo. Y también voy a subir probablemente el PDF para que el que quiera descargarse el PDF directamente en vez del Markdown, que la computadora no se lo muestre como quiere, pues se lo va a mostrar como texto plano, se lo muestre bien como está acá. Así que esto está sujeto a alguna modificación de corrección ortográfica o incluso aclaración de algo que quedó en duda. Así que si encuentran que la versión que descargan tiene más información que esta, es normal y quédense tranquilos. Eso sí, no voy a agregar complejidad porque la idea es que el ejercicio se resuelva tal cual está hecho. De hecho, yo ya tengo mi implementación hecha, no la voy a publicar todavía, la voy a publicar en un par de días. Pero quiero dejar un tiempo para que lo resuelvan. Aún así voy a subir mi implementación. Y si les interesa, también junto con la subida de la implementación, subo la explicación del cómo lo pensé yo y el cómo funciona mi implementación. Porque si leen el código como tal, puede que se mareen con algunas cosas y estaría bueno que yo explique cómo lo pensé a mi manera. Puede que me encuentre con la grata sorpresa de que alguno haga una implementación incluso mejor que la mía, más óptima en ciertos aspectos. Y estaría bueno ver eso, la verdad que me gustaría ver sus implementaciones. No tengo ningún problema, pueden mandarlo por el correo electrónico o dejarme un enlace a algún repositorio, la forma que ustedes vean necesario. No manden el archivo plano en Telegram o alguna red así, por favor, no hagan eso. No sean tan malas personas, por decirlo así. Iba a decir otra cosa, pero no es la idea, no quiero insultar ni nada, pero ni captura, manden directamente el código fuente por repositorio, un comprimido que tenga varios archivos. Eso sí, divídanlo en archivos, modularicen en archivos, acostúmbrense a eso. Si están en Mac es facilísimo, tienen Xcode y pueden crear múltiples archivos sin problema. Si están en Linux hay un video tutorial que enseña cómo con un script podemos utilizar el manejador de paquetes de Swift para crear una compilación con múltiples archivos. Probablemente cuando yo suba el ejercicio resuelto lo suba con la compilación de Swift como manejador de paquetes de archivos en Linux, no como un proyecto en Xcode, para que sea un poco más justo. Y además el que quiera usarlo en Xcode solamente tiene que arrastrar los archivos dentro del proyecto y ya está. No es nada grave, una aclaración. Lo que lo quieren hacer Xcode lo hacen con crear un proyecto de línea de comandos para Mac, ¿sí? Como lo hacíamos en los primeros tutoriales. Ahora bien, vamos a agrandar esto para que se vea un poquitito mejor. Por ahí me pasé un poquitito, pero la idea es trabajo final del curso de lenguaje de programación Swift 3 desde cero, introducción. Voy a leerlo todo y voy a explicar algunos detalles, ¿sí? Esa va a ser la idea del tutorial de hoy. Este proyecto tiene como objetivo crear un manejador de archivos simplificado que interactuará con múltiples usuarios dentro del equipo. Para establecer controles se crearán usuarios en tiempo de ejecución. Estos iniciarán sesión para hacer las operaciones. Para simplificar el trabajo, solo un usuario podrá estar activo en ese momento, aunque esto no quita la posibilidad de que otro usuario tenga abierto algún archivo en ese momento. Con esto me refiero es que, al igual que sucede en Linux, Mac o Windows, podemos tener múltiples usuarios creados, pero al mismo tiempo pueden estar corriendo una vez. En este caso estoy corriendo un usuario a pesar de que este equipo tiene dos usuarios, ¿sí?
El otro usuario puede quedar abierto tranquilamente, cada usuario puede abrir su archivo, que eso lo explico ahora un poco más adelante. Y no hay problema, lo único que no pueden estar trabajando dos al mismo tiempo, es decir, mientras un usuario está activo, el otro tiene que permanecer en espera. Con esto me refiero a que solamente tenemos un hilo, no vamos a tener que crear más de un hilo, ni trabajar con concurrencia. No enseñé cómo trabajar con concurrencia, así que no es la idea, es lo más simple posible. Vamos a hablar ahora de la interacción con el usuario. El sistema interactuará con el usuario empleando comandos de modo texto. Toda solicitud ingresada debe ser procesada y retornar una respuesta con la información era necesaria, tengo que corregir eso, o simplemente mostrar un error. Ven, ya encontré un error, un typo. Justamente debe ir corrigiendo estas cosas. La entrada de información será procesada por palabras tal y como ocurre en el español. La separación entre las mismas será marcada por los espacios. Una abstracción permitida es no considerar ningún otro separador. A esto me refiero de que, como funciona la línea de comandos normal, nosotros vamos a ingresar muchas palabras, ¿sí? O muchos comandos o una sucesión de cosas. Esa sucesión va a estar separada por espacios. Es decir, por ejemplo, create file va a ser create, espacio, file, espacio y el nombre del archivo. Entonces vamos a considerar que cada palabra es, por ejemplo, una es create, otra es file y otra es el nombre del archivo. Vamos a separar todo como si fuesen palabras. Un punto, una coma y eso no son separadores, se consideran como caracteres normales. El espacio es el único carácter que se lo considera como de separación. Una excepción a esta regla serán los strings literales, los cuales tienen la forma. Esto no es un string literal, que es básicamente escribirlo entre comillas. Como podemos ver, dentro de este existen espacios. Este debe ser considerado una sola palabra ignorando los espacios. Los strings literales deben escribirse entre comillas y al ser procesados la palabra debe ser su contenido sin las comillas. Con esto quiero decir de que el string literal va a ser esto y aunque tenga espacios en su interior los vamos a ignorar. No van a ser separadores, o sea, vamos a escribir el espacio como tal, pero mientras esté entre comillas, todo esto del interior es una palabra. Un ejemplo que hago acá, por ejemplo, hola mundo, que está separado con un espacio, es hola mundo, todo esto es una palabra. Como dice acá, una sola palabra. Componentes del sistema. Acá voy a aclarar que puse los nombres en inglés porque estoy acostumbrado a escribir el código en inglés, así que pueden hacerlo en español si ustedes quieren. Es para su comodidad, lo que les venga bien. Les recomiendo acostumbrarse al inglés porque lamentablemente al que no le guste, la mayoría de cosas está en inglés y de hecho la mayoría del código fuente que uno va a leer está en inglés. La mayoría de los repositorios están hechos en inglés, incluso de habla hispana lo escriben en inglés para que sea fácil de utilizar para todo el mundo. Si no saben inglés, hay muchas formas de aprender, no es necesario tener un inglés complejo, son nombres de variables simplemente, pero ayudan a mejorar un poco el manejo de la lengua y a hacer más universal el código. No estoy discriminando para nada la lengua en español, pero llega un punto que literalmente uno se acostumbra a escribir todo en inglés. Salvo los comentarios por ahí lo escribe en español, pero el resto lo escribe en inglés. Comline debe contener todos los componentes de la línea de comando que el usuario vea necesario. Entre ellos tenemos el parser. Un parser es una función que toma un string y lo convierte en una estructura útil para el programa. Uno de los componentes justamente básicos es el parser. Comline tiene que tener todos los componentes que van a procesar texto, básicamente. La idea es modularizar todo y uno de los módulos del Comline, que sería el Command Line, pero Command Line ya existe como tal, es un módulo que ya existe, una clase creo que es, que ya existe, que sirve para recibir, por ejemplo, argumentos de la línea de comando, que no lo expliqué, que lo voy a explicar en próximamente videos, pero como no corresponden al curso, no los explico. Voy a agregar mucho más contenido de lo que era el curso de Swift, algunos detalles que no están contemplados en este trabajo, pero que son interesantes a ver. Por ejemplo, una de las mejoras que me sonaron interesantes de Swift 3.1, que no publiqué todavía un video, pero falta de tiempo, de a poco los voy subiendo. Al ingresarse un texto, este deberá ser parseado, es decir, convertir el texto en una estructura que el programa vea útil. Como ayuda, dentro del parser se puede dividir la cadena en una lista de palabras considerando el cuidado de los strings literales y con las mismas convertirlas en una estructura que contenga la información de un comando. A lo largo del curso se vieron diversas formas de hacerlo, utilizar la que uno vea más conveniente y cómoda. A esto viene de que para facilitar el procesamiento podemos agarrar esa cadena o ese string que le vamos a pasar a nuestro programa que va a recibir, parsearlo, pero antes de parsearlo y convertirlo en esa estructura que nos va a servir, hacer un preparseo, un preprocesamiento que divide el string con los espacios. Pero por ejemplo en los strings literales no podemos dividir por los espacios. Hay una función que ya viene hecha en Swift que sirve para dividir en base a un substring, básicamente. Pero no nos servirá acá porque tenemos los strings literales. Para resolver esto,
vamos a tener que hacer una función que procese las cosas, que divida todo en palabras, pero los strings literales no lo divide a los espacios internos, sino que toma el string literal como una sola palabra. Aclaro eso por las dudas, es decir, por ejemplo, tenemos create file, que es para crear un archivo, y después el nombre del archivo es hola mundo, por ejemplo, se va a llamar el archivo. Hola mundo se considerarían como dos palabras. Para no escribirlo todo juntito, abrimos comillas, hola espacio mundo, cerramos comillas, y listo. Ahí tenemos un hola mundo, es una sola palabra. Esa es la forma de escribir múltiples palabras en una. Lo van a necesitar bastante a lo largo de la codificación, les aviso. Por lo menos la implementación que hice se basa mucho en que existe este permiso, esta utilidad. Y la línea de comando normal muchas veces hace esto, cuando quiere recibir más de un argumento, o un argumento con más de una palabra, perdón, o estar separado por espacio, se lo pone entre comillas para garantizar de que se le considere una sola secuencia. Eso es una aclaración. Y con respecto a convertirlo a una estructura que sea útil, vimos muchas formas de representar un conjunto de posibilidades, ¿sí? Podemos usar struct, clases, enumeraciones, lo que uno vea necesario. Traten de rever si no se acuerdan cuál es. Hay una que es muy clara y es la más conveniente para este caso. Incluso tiene una facilidad con el switch case. Ya les tiro una pista de cuál es, por las dudas. Después tenemos el módulo file system, el archivo file system que yo lo llamé, que representa el sistema de archivos en su totalidad. Este debe recibir la entrada del usuario y aplicar las acciones que sean necesarias. Entre los elementos con los que debe contar tenemos, otro error, una función que ejecute el ciclo principal del programa. Lea y aplique cambios. Dios mío, cuántos typos que cometí. Una aclaración que hago, esto lo escribí un rato antes de grabar esto, así que está lleno de typos y no tuve tiempo y ando cortísimo de tiempo, así que disculpen los typos que tiene este PDF, lo voy a corregir ahora en un ratito y lo resubo corregido. Una asociación entre nombre de usuario y un objeto de usuario. Una asociación entre nombre de archivo y el usuario actual. Es decir, vamos a tener que tener este módulo principal que va a realizar básicamente todas las operaciones del sistema archivo y va a tener que tener una asociación. Hay una estructura clara que representa una asociación de una cosa a otra. Que por ejemplo represente la asociación entre un nombre de archivo y un archivo, porque si nosotros creamos una lista de archivos también es válido, pero no es la solución más óptima. Por ejemplo, la lista de usuarios, pero no es la solución más óptima. Hay una forma de asociar un nombre a un usuario con todos sus datos y un usuario actual que es el usuario que va a estar ejecutándose en ese momento. Es posible que sea necesario incorporar más variables, esto queda a criterio del estudiante. Justamente todo lo que vea necesario que hay que agregar, lo agrega. El File Structure Manager, acá es donde empieza a complicarse la estructura del sistema de archivos. Este brinda una abstracción de un archivo y debe soportar todas las operaciones que éste requiera. Entre esas tenemos comprobar los permisos tanto del creador como del que abrió el archivo. Dios mío, qué typo horrendo. Para modernizarlos, utilizar un número entero y con la técnica de la máscara, es decir, por ejemplo el ampersand, hacer las comprobaciones. Este detalle debe permanecer oculto del resto del sistema. ¿A qué me refiero con esto? Los permisos, vamos a tener varios permisos que lo vamos a aclarar más adelante. Dentro de esta estructura que es el File Structure Manager, que es una abstracción que básicamente es como que hace operaciones de archivo, es la forma en que el sistema de archivo realmente trabaja, trabaja con los archivos. No es el archivo como tal, y ya claro, los archivos no son archivos reales, aunque de la forma en que lo estructuré permiten el trabajo con archivos reales y ahora van a ver cómo. El File Structure Manager es como la estructura que representaría las operaciones que puede hacer un archivo, todas las comprobaciones que haya que hacer, cosas que el sistema de archivo tenga que comprobar, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que tenemos son permisos. Los permisos son permisos globales, es decir, permisos que le damos a otros usuarios que no somos nosotros que pueden aplicar sobre el archivo. Por defecto, el permiso es nulo. Creo que me olvidé de aclarar eso. Por defecto, un usuario, cuando crea un archivo, no le da permiso a ningún otro a hacer nada. Es decir, si otro archivo quiere escribir o leer o hacer algo más, no va a poder. Tiene que el usuario creador habilitar a los demás usuarios, y ese permiso es global. No lo dice usuario por usuario, porque si no nos volvemos locos. Pero esa es otra posible extensión. Almacenar el creador y el usuario que abrió el archivo si está abierto. Es decir, hay que tener en consideración en esta estructura quién fue el que creó el archivo, obviamente, para analizar ciertos permisos. Y para analizar qué puede hacer quién o alguien. Y qué usuario abrió el archivo. Ahora vamos a hablar sobre la apertura y el cierre de archivos. Contener la estructura de operaciones de un archivo. Acá donde vamos a verlo en el File Structure. Ahí lo voy a explicar. Toda operación que el sistema de archivos requiera hacer debe ser con esta estructura. Es decir, las operaciones directas con archivos se hacen en esta estructura. No en el File Structure Manager. El File Structure es básicamente la representación abstracta que deben heredar las implementaciones de archivos. Es decir,
El archivo real o la representación del archivo real es esta, ¿sí? Tiene que tener el nombre del archivo, el tamaño no es en bytes sino la cantidad de caracteres que tiene. Si escribimos en ASCII sí es en bytes, pero no voy a hacer esa consideración porque por defecto es UTF-8, es Unicode. Entonces vamos a considerar de que el tamaño del archivo se basa en la cantidad de caracteres sin incluir los del nombre. Es decir, si tenemos un archivo que tiene en su contenido ASD y se llama Hola Mundo, el Hola Mundo lo ignoramos y tiene contenido ASD, el tamaño es 3. El índice actual, ahora vamos a explicar cómo funciona el tema del índice, y un método para reiniciar el índice, eso ya lo explicamos. Esta extracción permite a los discos implementar la forma en la que la información de un archivo trabajará internamente. En la primera implementación se hará mediante una estructura de dato temporal que se destruirá al finalizar el programa. Se deja al alumno una nueva implementación que permita manejar archivos reales. Cuando digo se deja al alumno es opcional, no es obligatorio, de hecho es una buena extensión a esto. Puede que no sepan cómo trabajar con archivos, voy a subir episodios explicando eso, pero como no era en consideración básica, todavía no lo expliqué. Pero esta estructura es la que hace realmente las operaciones. Es una clase, una estructura, lo que vean conveniente. Yo sé cuál me convenía y usé esa. No estoy diciendo que es un struct ni que es una clase, ustedes descubrirán cuál es. No voy a dar spoilers todavía. Y hace realmente las operaciones. La otra en realidad maneja la información, pero esta cuando nosotros decimos escribir es la que realmente escribe. Por ejemplo, la implementación que hice yo de archivo es, por ejemplo, un arreglo de caracteres, ¿sí? Entonces, el archivo como tal, el file structure, internamente tiene un arreglo de caracteres como cuando nosotros implementamos nuestro propio diccionario. El usuario puede interactuar con ese diccionario, que el que interactúa con el diccionario es el file structure manager, que a su vez va a interactuar con el sistema de archivos. El File Operations Protocol es básicamente un protocolo que tiene los elementos necesarios para manipular la información dentro de un archivo. Este debe contener los métodos readAll, que no toma nada y devuelve un string, que básicamente lee todo el contenido del archivo, no modifica el índice. readCountInt y devuelve un string, es decir, toma un entero y devuelve un string. Read lo que hace es leer una cierta cantidad de caracteres del archivo y desplazar el índice. Y devolver obviamente ese string que está leyendo. El writeDataString básicamente no devuelve nada, pero sí toma un string y lo que hace es agregar ese string en la posición actual del archivo. DeleteCount elimina cierta cantidad de caracteres del archivo a partir del índice actual hacia la derecha. Seek es la que hace el desplazamiento del índice actual. Nosotros a medida que vamos leyendo el índice se va moviendo. Si queremos retroceder al principio del archivo nuevamente, hay que hacer un seek hasta el principio. Una buena forma es hacer un seek a un número lo suficientemente grande, negativo, porque negativo va hacia la izquierda y positivo va hacia la derecha. Entonces, algo que hay que tener en cuenta cuando implementemos la operación seek, que cuando nosotros nos pasemos de rosca o excedamos de los índices correspondientes al archivo, por ejemplo, sea menor que 0 o mayor que el tamaño del archivo, lo reajuste para evitar errores próximamente. ¿Qué desplaza básicamente el índice? La estructura FileStructureManager debe hacer referencia a un elemento de tipo FileStructure que a su vez se adapte al protocolo FileOperationsProtocol. Acá cuando vimos protocolo y cómo podemos hacer que algo se adapte a dos cosas a la vez, la estructura que justamente el file system tiene que... el FileStructureManager tiene que hacer referencia a algo que herede de FileStructure. Puede ser FileStructure, pero FileStructure por defecto no haría nada porque es abstracto. Justamente la idea es que es algo abstracto y todo lo que herede de eso va a tener un comportamiento. Eso se adapta al protocolo FileOperationsProtocol porque el FileOperationsProtocol dictamina las operaciones que va a poder realizar. Mientras que el FileStructure simplemente tiene la estructura base, que es un nombre, la cantidad de caracteres que tiene, reiniciar en un índice y el índice, no tiene más, no hace nada más. Las operaciones van a interactuar con eso y van a poder desplazar los índices y trabajar. De esta manera se garantizará el correcto funcionamiento del sistema. Todas las operaciones salvo el readAll modifican el índice. El índice es una forma de establecer un cursor en el archivo. Muchos sistemas de archivos o funciones de bajo nivel respetan esta forma de trabajar. Al leer parte de un archivo el índice debe desplazarse, generalmente hacia la derecha. Es decir, se debe incrementar el índice. Si estamos en el índice 0 que indica el principio, el cursor está al principio, si leemos 3 caracteres hay que mover el índice 3. Si por ejemplo pedimos que lea más de lo que es el tamaño, podemos elegir reportar un error o leer lo que se pueda. Si hay 2 caracteres, leemos 2, dejamos el índice clavado en 2 y devolvemos 2. No podemos leerlo todo. Y de esa forma queda al final. Y si volvemos a querer leer algo, a partir de ahí tenemos el string vacío porque no hay nada que leer. Leemos ya hasta el final. Si queremos volver a leer algo, hay que volver el índice al principio. Para eso usamos la función seek.
Muchos sistemas, de hecho en C, muchas operaciones de archivos se hacen de esta manera. Incluso lectura de memoria, así que es bastante útil si saben C. Este índice se inicializa cuando el archivo es abierto. Al cerrarse este debe reiniciarse y no será utilizado hasta que este se vuelva a abrir. No tiene sentido leer un archivo cerrado, ¿verdad? Y sí, no tiene sentido leer un archivo que esté cerrado. Una restricción que asegura la integridad de la información es solo permitir abrir y usar archivos al usuario de un usuario a la vez. Si otro quisiera usarlo al mismo tiempo, se le debe negar el acceso hasta que éste sea cerrado. Además, un archivo no debe poder ser abierto por alguien que no tiene permiso. Es decir, si no le pusimos los permisos universales, no tiene sentido que alguien lo abra porque al fin va a estar ocupándolo cuando el propietario podría estar usándolo. Entonces no debemos permitirlo. Vamos a hablar de los permisos. Existen 3 tipos de permisos, explícitos y uno implícito. Los explícitos son R, W y D. R de read, permiso de lectura, W de write, permiso de escritura, y D de destruction, que es permiso de destrucción. Básicamente, read y write no necesitan una explicación. Destruction es básicamente que permite al usuario borrar el archivo. ¿Sí? Hay una operación que es delete, que es eliminar una cantidad, no tiene nada que ver, es borrar el archivo. Podemos eliminar un pedacito del archivo, pero eliminar el archivo solamente los que tienen permiso de destruction. Podemos permitir que otros archivos, que otros usuarios lean y escriban, pero no lo borren el archivo. Está bien, podrían vaciarlo, ¿no? Pero aún así el archivo no será borrado, el archivo va a seguir existiendo. Es un control de seguridad. Los dos primeros no requieren mucha explicación. El tercero, por su parte, habilita a un usuario a borrar un archivo del sistema mientras éste lo tenga abierto o esté cerrado. Es decir, si está abierto por el propietario, puede borrarse. O si el archivo está cerrado y uno tiene permisos de destrucción, puede borrarse. Estos permisos sirven para controlar la forma en que los otros usuarios pueden manipular el archivo. El propietario, por su parte, tiene todos los permisos implícitamente. Por defecto, el usuario que lo creó tiene todos los permisos. De esta forma, es el único que puede configurar los permisos y cambiar el propietario. Algo que me olvidé de aclarar, que cuando se quiere eliminar un usuario, me olvidé creo que de aclarar eso en el trabajo, hay que ceder los permisos de todos los archivos que pertenezcan al usuario actual a algún otro usuario. Si no se cedieron los permisos, no se puede destruir el usuario. Es un paso previo. User es una estructura de datos que contiene la información de un usuario y la contraseña. A priori con esto basta. Es decir, con el nombre de usuario y contraseña es suficiente, no vas a necesitar mucho datos más para representar a un usuario. Si lo querés hacer comparable, recomiendo adaptarlo al protocolo Hashable o Equitable, que el Equitable utiliza el tema del operador de comparación, como vimos en uno de los últimos episodios. Y el Hashable además agrega una variable, creo que era de tipo int, que es el hash value. El hash value es una variable de solo lectura y básicamente en un usuario su hash value tiene que ser igual al hash value del nombre de usuario. Es una forma de identificación única. Vamos a ver los comandos disponibles. El sistema poseerá un conjunto de comandos útiles. Create user y el nombre, crea un usuario con este nombre. No es necesario poner el signo de menor y mayor, es simplemente para decir que esto no es parte del comando, es un dato que hay que ingresar. Lo que está entre el signo de menor y mayor significa un dato a ingresar. Create file, nombre, crea un archivo que se llama como nombre, siempre y cuando tanto el usuario y el archivo no existan, obviamente. Delete user, elimina un usuario mientras que sea este el que esté en la sesión actual y haya cedido los permisos de todos sus archivos creados. Es decir, si yo creé 3 archivos, antes de cerrar mi usuario y decir de destruirlo, tengo que pasarle a otro usuario los permisos. Si no existe otro, lo lamento, no vamos a poder hacerlo. Siempre tiene que haber un usuario. Por defecto no existe ninguno, cuando se crea el primero, a partir de ahí estamos atados a que siempre haya un usuario. Es como un grupo de WhatsApp. Delete file, elimina un archivo, básicamente con un nombre. ls hace el listado de archivos actuales. ls mine, separado por un espacio, lista todos los archivos creados por uno mismo. Login, espacio nombre, básicamente inicia sesión con un usuario. Si este usuario ya inició sesión no hay que hacer nada raro, simplemente pasar el control del sistema a este usuario. Obviamente hay que pedir la contraseña para que esto sea útil. Logout es cerrar sesión. Change proprietary es básicamente toma un archivo y un propietario. Lo que hace es cambiar el propietario de un archivo. Le pasamos un nombre de archivo, le pasamos el propietario o el nombre de usuario al cual queramos cederle el permiso que le queramos ceder la propiedad, básicamente. Y se hace el cambio, obviamente, mientras que existe el archivo, mientras que nosotros seamos poseedores del archivo, mientras que el otro usuario exista. Si no, no se va a hacer el cambio. Get permissions de un archivo obtiene los permisos de un archivo.
los imprime en pantalla. Set permissions toma un archivo y los permisos a configurar, escrito en un string todos juntitos. Es decir, si por ejemplo queremos dar permiso para todo, podemos escribir RWD o en el orden que queramos lo tiene que interpretar igual. Recordemos que internamente tienen que funcionar como banderas. Ahora lo voy a hacer un ejemplito para que vean cómo es con banderas. Configura los permisos en archivo. Obviamente el usuario tiene que estar logueado, tiene que existir el archivo tiene que pertenecer a este usuario. Los permisos tienen que ser válidos, es decir, no podemos poner, por ejemplo, H porque no es un permiso válido, tiene que fallar. Son consideraciones a tener en cuenta. Read file toma un archivo y una cantidad que básicamente lee cierta cantidad de caracteres en el archivo y desplaza el índice. Es como el cursor. Nosotros vamos a ir moviendo el cursor. Todo lo que queda a la izquierda del cursor es lo leído y lo que está a la derecha es lo que nos falta por leer. Básicamente así funciona, es como un cursor de un texto pero en un archivo. Write file toma un archivo y un string que vamos a insertar en el cursor de ahí a la derecha. Eso no sobrescribe nada, simplemente lo insertamos, es decir, si un archivo tenía 3 caracteres y lo ponemos en el carácter 1, quedaría el primer carácter, el 0, ponemos los 3 caracteres más los otros 2. Escribe todo en el archivo. Delete file toma un archivo y una cantidad de caracteres a borrar, que van a ser siempre a la derecha, nunca hacia la izquierda. Aunque hayamos terminado todos los caracteres a la derecha, hay que cortar ahí. El índice se va a mantener ahí, pero no podemos borrar hacia la izquierda. Si queremos borrar algo a la izquierda, hay que desplazar el puntero. Eso lo hice para simplificar las cosas. Seek file lo que hace es simplemente un desplazamiento en un archivo y decimos en qué cantidad. Con un número negativo decimos que vamos hacia atrás y con un número positivo vamos hacia adelante. Obviamente, si nos pasamos de rosca para alguno de los dos lados, hay que compensarlo. Print file, eso sirve para imprimir el contenido del archivo entero. Es para hacer pruebas a ver si algo funcionó y no queremos leer una parte, hacemos print file. Y toma un archivo. Infofile imprime la información del archivo, por ejemplo, el nombre del archivo, quién lo creó, los permisos que tiene el usuario actual o cosas así. Queda a criterio de uno cuál es la información a mostrar. OpenFile abre un archivo y CloseFile cierra un archivo. Obviamente, para abrir un archivo tiene que estar cerrado y para cerrar un archivo tiene que estar abierto. ¿Sí? Y por uno mismo, no por otro usuario. No se puede hacer eso. Si algo lo hace otro usuario, nosotros no podemos intervenir en esa cosa. Siempre el otro. Y finalmente, el comando por ahí más útil es el de salir, exit. Es para salir del intérprete. Todas las operaciones, salvo la create user, login y exit, requieren estar en una sesión activa. En caso de no estarlo, debe lanzarse un error. ¿Sí? Create user, obviamente. Uy, lo escribí mal. Dios mío, cuántos errores. Sepan disculpar. Tengo que corregir varias cosas. Ya le digo, esto lo escribí de volada un ratito antes. Create user lo que hace es crear un usuario y al principio no vamos a tener un usuario, entonces obviamente no va a necesitar tener un usuario iniciado. Login, inicia sesión, obviamente, y para salir del intérprete no necesitamos tener un usuario, podemos salir del intérprete cuando querramos. Eso sí, destroza todo. Todo desplazamiento fuera del rango del archivo debe ser corregido para impedir errores de consistencia. Vamos a hablar ahora de los manejos de errores, que con esto terminamos. El sistema, al detectar alguna condición que no se cumpla, debe lanzar un error. Esto no debe propagarse hasta el main, sino que el ciclo de trabajo debe ser capturado e imprimir un mensaje de error y continuar con la espera del siguiente comando. Para entender mejor los errores deben existir 3 posibles grupos de errores. Esta fue la forma en la que lo pensé yo. Errores de ingreso representan algún problema al ingresar un comando, generalmente porque este no existe o está mal escrito, me olvidé de aclarar. Errores de usuario. En ellos interviene el usuario como principal componente. Por ejemplo, el usuario no tiene permisos, el usuario no existe, el usuario no ha iniciado sesión, cosas así, o este no es el usuario, o lo que uno vaya viendo que represente errores de usuario. Y errores de archivo son los más obvios y se relacionan, como su nombre lo indica, con los archivos. Por ejemplo, el archivo no existe o archivo no existente. ¿Qué error vamos a devolver? Recomiendo que el error, ya saben cómo devolver errores, lo devuelvan con un string extra que tenga información sobre el error. Porque es error de archivo. Y yo que sé cuál de todos los posibles errores de archivo es. Otra opción es crear todos los tipos de archivos. Esa es otra opción. Yo opté por tener 3 tipos de archivos, 3 grupos de archivos y cada uno es un tipo de error y simplemente devolvemos un string, un error de archivo, por ejemplo, el archivo no existe. Un último detalle, y esto es algo más personal. A todos los que hicieron posible este curso y lo siguieron, les agradezco mucho. Fue la primera vez que enseñé un lenguaje como tal y esta fue una experiencia valiosa para mí y espero el sentimiento sea mutuo. Muchas gracias a todos y ojalá lo hayan disfrutado. Nos veremos en más videos, cursos y tutoriales, así que no se desanimen que queda este último trabajo por concluir el curso.
Espero ver sus implementaciones, David Giordana 2017. Espero les haya gustado el curso, sinceramente les agradezco a todos y les voy a mostrar mi implementación, no el cómo lo escribí, vamos a darle a correr. O sea, este es todo el detalle que voy a escribir, es el file system que toma temporal file structure, ya con esto le estoy dando un spoiler de cómo estructurar algunas cosas. El file structure run, que es para correr el ciclo principal, a partir de esto empieza a correr el programa. Les recomiendo que justamente la función de correr que corre el ciclo principal no lo pongan en un inicializador, lo pongan en una función. Le damos ahora a correr. Bien, y acá tenemos el prompt, que es este signo de mayor, que ahora vamos a ver para qué sirve. Vamos a crear un usuario, ponemos create user David. Ingresa una contraseña para el usuario David. Vamos a poner, por ejemplo, ASD. Se crea el usuario correctamente. Bien, la idea es que hay que retornar mensajes constantemente para saber qué es lo que está pasando. Vamos a agrandar un poco la línea de comandos. Ahí está. Vamos a iniciar sesión. Login David. Vamos a agregarle una S para ver que esto tiene que fallar. Error de usuario. El usuario Davids no existe. Entonces vamos a poner login David. Ingrese la contraseña ASD. Obviamente vemos que esto no tiene mucha privacidad porque la contraseña la escribimos y se ve, pero justamente esto es una prueba y es para acostumbrarse. A diferencia del login clásico que se suele hacer, esto se nos va mucho más de la mano, es más loco. Está mejor. Entonces ahora vemos que el prompt dice David. Ya sabemos qué usuario está actualmente. Eso es un agregado que le puse yo para saber qué usuario estaba activo en este momento. Vamos a crear un archivo. Ponemos create file archi. Vamos a poner, por ejemplo, open archi. Oh, perdón, era open file archi. Archivo archi. Vemos que tenemos un error de ingreso. Entonces vamos a poder cerrarlo. Por ejemplo, close file archi. Archivo archi cerrado. Vamos a poner logout. Sesión de David cerrada. Y vamos a poner ahora exit. Progreso. Programa terminado con salida código de error 0. Es decir, no tuvo ningún error. La salida fue normal. Vemos cómo funciona el intérprete. Acá, si quiero ser un poco más picarón, voy a mostrarle todos los archivos que tengo creados. ¿Sí? Todo está separado en archivito, no le voy a mostrar su contenido porque aunque se lo muestre rápido pueden pausar el video y leerlo. Aunque no sé por qué tanto hermetismo, porque voy a subir igual la implementación a GitLab. Quiero ver sus implementaciones, sinceramente, volviendo al PDF. Vuelvo a agradecerle muchos a todos los que acompañaron en este curso. Por ahí este video fue medio largo, la idea es explicar un poco y si les queda alguna duda, háganmelo saber en los comentarios porque justamente la idea es mejorar este enunciado. Soy malo escribiendo enunciados, así que tengo que mejorarlo. Hay un montón de typos, como ya vieron, tengo que corregirlos, explicar algunos detalles más que los expliqué en este video. Y algo que no se vaya entendiendo lo voy a ir agregando al PDF y al Markdown file para que ustedes puedan ver y tengan más detalles o un poco más de ayuda. Porque cuanto más detalles también los ayuda a entender un poco mejor qué es lo que hay que hacer. Así que muchísimas gracias a todos los que me hicieron compañía en este curso. A los que comenzaron desde el principio del curso, a los que lo encontraron de casualidad. Al que le pareció pesado y se fue también, la verdad que muchas gracias. A los que escriben comentarios y apoyan, dejan likes, comparten. Les agradezco muchísimo, una retroalimentación muy buena estoy notando y eso se agradece mucho. Esto se hace con gusto. Sinceramente, si no fuese con gusto, no hago nada de esto. Esto me roba mucho tiempo y me gustaría poder estar tranquilo y no hacer nada. Pero me gusta hacerlo, me gusta enseñar. Me gusta explicar esto. Me gusta aprender a explicar. Me gusta aprender más porque con esto aprendí mucho más de Swift. Y le agarré mucho hermano a ciertas cosas que las tenía medio floja y algunas incluso no las sabía. Y las fui aprendiendo y después obviamente las expliqué. Así que muchas gracias a todos. Sinceramente no tengo palabras para describir lo que siento en este momento. Sí, me puse un poco cursi. Pero esa es la idea, es disfrutar las cosas. Espero que algún día, si ustedes pueden ayudar a alguien más, a lo igual que lo hice yo ahora, lo ayuden. Sé que lo voy a agradecer. Yo en mi tiempo hubo gente que me ayudó y hubo muchas veces que necesité ayuda y no la tuve. Y la verdad que al que me ayudó lo agradezco muchísimo. Espero que lo mío le haya servido. Y si quieren devolver el favor de alguna manera, enséñenle a alguien más. Sea bueno con alguien más, no sea alguien... Este conocimiento es mío, no se lo reserve para uno. Comparte el conocimiento. Así otra persona no tiene que pasar el sufrimiento, por ejemplo, que pasé yo en algunos casos. Y el sufrimiento que probablemente alguno de ustedes también pasó. Ayudemos
a llegar el contenido a todos. Muchas gracias a todos, ya no les alargo el video que ya por ser lo suficientemente largo. Será hasta un próximo video y será hasta la próxima.